18:02. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a la hora del país vespertino, la tercera edición informativa de esta jornada. Haremos un recorrido nacional a través de todas las radioemisoras del grupo Fides en todo el país. Estamos ya listos y listas para ofrecerles un compendio de informaciones sobre los últimos hechos generados en estas últimas horas. Soy Nancy Bacaflor desde los estudios de Radio Fides La Paz. Vamos a nuestros titulares. No hay más. Dos departamentos faltan para cerrar su cómputo. Cochabamba está al 99,54% y La Paz al 93,23%. Alto nivel del Partido Demócrata Cristiano definirá en La Paz los lineamientos de trabajo del futuro gobierno y de su bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estados Unidos y 8 gobiernos felicitan la elección de Rodrigo Paz como presidente y ofrecen apoyar los esfuerzos de Bolivia para estabilizar su economía. La hora del país vespertino. Y vamos al desarrollo de las informaciones y obviamente iniciamos esta edición informativa para darles los últimos resultados, el último escenario que se está planteando en torno al cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral, porque solamente faltan 2 departamentos para concluir el cómputo. Se trata de Cochabamba y del departamento de La Paz. Para cerrar prácticamente con todos los departamentos en el país. Tenemos, por ejemplo, este martes concluyeron también el cómputo el departamento de Potosí, el departamento de Pando, Santa Cruz y el departamento del Beni recientemente. En Cochabamba se encuentran a muy poco de cerrar, tienen el 99,54% con una ventaja significativa del Partido Demócrata Cristiano, mientras que en La Paz es el 93,23%, donde también se impone el Partido Demócrata Cristiano. Para recopilar el cierre de cómputo en esta jornada, tenemos que en el departamento de Potosí ganó el Partido Demócrata Cristiano con el 63,38% al 100% de las actas computadas, mientras que Alianza Libre obtuvo el 36,62%. En el departamento de Santa Cruz ganó Alianza Libre con el 61,50% al 100% de actas computadas y el Partido Demócrata Cristiano obtuvo el 38,50%. En el departamento de Pando ganó el Partido Demócrata Cristiano con el 54,83% y Alianza Libre con el 45,17%. Y hace unos momentos se tuvo el cierre de cómputo en el departamento del Beni, donde ganó Alianza Libre con el 54,03% y el Partido Demócrata Cristiano que se quedó con el 45,97%. Ese es el resumen del cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral, que todavía sigue procesando las últimas actas de estos 2 departamentos. Estamos hablando de Cochabamba y del departamento de La Paz. Estaremos atentos a en estos próximos minutos, porque de pronto en Cochabamba, que le falta muy poquitito, tengamos noticias y estaremos atentos obviamente a Radio Fides Cochabamba para el último dato. Continuamos con más información, estamos en la hora del país vespertino. Observa Bolivia, certifica que las elecciones transparentes, además rechaza un supuesto fraude y pide a movilizados calma y esperar los resultados finales. Vamos con la información junto a Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes. Oyentes de Fides en todo el país, la misión nacional de observadores Observa Bolivia, en su informe sobre la segunda vuelta,
ha certificado elecciones pacíficas y transparentes y descarta irregularidades y fraude en estos comicios del pasado domingo. Ante las protestas y versiones de fraude, la jefa de esta misión, que desplegó más de 1,000 observadores en todo el país, Susana Saavedra, además pide a estos movilizados calma e informarse bien y esperar los resultados finales oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Queremos decirles a estos jóvenes que se informen por fuentes oficiales, que aguardemos con paciencia, ya que en menos de 48 horas seguramente tendremos los resultados del cómputo oficial, así que más bien les instamos a revisar las fuentes oficiales, en este caso el órgano electoral, donde van a estar las actas, que son públicas, y sobre todo ser responsables con la información que diseminan y que ejerzan sus derechos de manera pacífica, ¿no? El informe de Observa Bolivia da cuenta de alguna observación de los delegados de mesa o alguna observación de los partidos. En nuestras actas, en nuestras mesas no. Ha habido creo que algún par de observaciones que han sido ese momento absueltas. Bueno, en todo caso la fuente oficial va a ser siempre el órgano electoral. Nosotros actuamos en base a una muestra que sí nos da, digamos, la solvencia para afirmar que en su mayoría el proceso electoral ha sido transparente, ha sido pacífico y que ha cumplido con todo lo que establece la ley. ¿Justificadas las movilizaciones que hay por las noches, doña Susana? Lo que pasa es que, bueno, aquí hay libertad de expresión en Bolivia y parte de la democracia también es manifestarla, ¿no? Pero sí hacemos un llamado a reforzar ese deber cívico, ejerciendo de manera responsable los derechos ciudadanos. Estamos en un contexto en el que la fuente oficial, que es el organismo electoral, está en permanente trabajo para entregarle a la población los datos oficiales. Entonces les pedimos paciencia simplemente. Creo que ahora Bolivia necesita una transición democrática, una transición pacífica y bueno, un gobierno que pueda iniciar su trabajo de satisfacer las demandas de la población. Entonces es cuestión de un par de días para que el organismo presente los resultados oficiales, ¿no? Observa Bolivia califica de impecable el funcionamiento del CIREPRE y el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Para hablar del país, Fides La Paz. Más adelante estaremos conversando con la misión de observación electoral de la OCDE y de Fundación Jubileo, toda vez que en esta jornada también esta misión ha presentado ya un informe preliminar al Tribunal Supremo Electoral sobre el trabajo de observación que realizaron este pasado domingo 19 de octubre. Pero continuamos con más información porque al más alto nivel del Partido Demócrata Cristiano se definirá aquí en la ciudad de La Paz los lineamientos del trabajo del futuro gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara, pero además se marcarán las líneas de la bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. David Pizarro. Muchas gracias, Nancy. La alta dirigencia del Partido Demócrata Cristiano, a la cabeza de Roberto Castro Peñaranda, se reunirá en la sede de gobierno entre hoy y mañana con el binomio ganador del balotaje electoral, Rodrigo Paz y Edman Lara, para definir la distribución de los altos cargos del órgano ejecutivo, la conformación del gabinete ministerial y el lineamiento de la bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Claro, o sea, mira, imagínate, si tú entras al gobierno, se supone que está siendo impulsado y acompañado también por una academia, ¿no es cierto? Y no los vas a dejar fuera. Si han sido ellos los que han sido parte del programa de gobierno, de la logística, del campo territorial, del manejo de equipos, ellos tienen que estar. Además, obviamente, de dar espacios a universidades, a colegios, a un montón de mundo, ese mundo intelectual, tecnócrata, que tiene que ser parte de la dirección de nuestras instituciones. Sí, exactamente, como te dije, es más, el señor Roberto Castro Peñaranda, nuestro delegado titular y presidente del partido, ya está aquí en La Paz. Ha ido un momento al tribunal a verificar algunos asuntos y luego inmediatamente ya coordinamos una reunión con Rodrigo Paz y su equipo. Además, la parlamentaria electa puntualizó que tanto el partido, el presidente y el vicepresidente electos tendrán su cuota de poder porque detrás hubo gente que apoyó en las campañas electorales. Para la hora del país, Fides La Paz.
Muchas gracias y nos vamos a ir a una pausa y cuando retornemos les estaremos dando detalles sobre el apoyo de Estados Unidos y 8 gobiernos que han felicitado la elección de Rodrigo Paz como presidente. Enseguida volvemos. Ya vuelve la hora del... Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La Hora del País Vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La Hora del País Vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas, con Nancy Bacaflor. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. Abre tus oídos y tu mundo. El show es noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Continuamos con La Hora del País Vespertino. Continuamos con más información y como les habíamos adelantado, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, además de Estados Unidos, a través de una declaración conjunta, felicitaron al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su victoria en las elecciones pasadas. Asimismo, expresaron su voluntad de apoyar a los esfuerzos de Bolivia para estabilizar la economía boliviana, fortalecer sus instituciones y profundizar alianzas globales en favor de un hemisferio más seguro, más fuerte y más próspero, se lee en el pronunciamiento. Los países signatarios están preparados para apoyar los esfuerzos de la administración entrante para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo, fortalecer sus instituciones democráticas, impulsar el comercio y la inversión internacional y profundizar su compromiso con socios regionales y globales en una amplia gama de temas importantes, señalaron estos gobiernos. Asimismo, indicaron que están comprometidos a trabajar de manera estrecha con el presidente electo Rodrigo Paz Pereira y su gobierno para avanzar en los objetivos compartidos de seguridad regional y global, prosperidad económica y crecimiento que beneficien a todas nuestras naciones. También reconocieron al pueblo boliviano por su firme compromiso con la democracia, demostrando a través de su
activa participación en este proceso electoral. El 19 de octubre, dicen, el pueblo boliviano hizo escuchar su voz de manera decisiva. Este resultado refleja la voluntad del pueblo boliviano de abrazar el camino y trazar un nuevo rumbo para su nación y nuestra región, marcando un alejamiento de la mala gestión económica de las últimas 2 décadas, señala este comunicado, este pronunciamiento, esta declaración conjunta del gobierno estadounidense y también de 8 gobiernos de la región. Son las 18:17 y continuamos con más aquí en la hora del país vespertino. Y Derechos Humanos ha exhortado al nuevo gobierno un mayor compromiso con este ámbito de los derechos humanos y también esperan recuperar su sede física aquí en la ciudad de La Paz. Todos los detalles con Javier Huarachi desde Oruro. Gracias, Nancy. A más de 2 años de la intervención por parte de los afines al MAS a los predios de los derechos humanos en La Paz, con el cambio de gobierno, los activistas de los derechos humanos a la cabeza de la señora Amparo Carvajal esperan recuperar esos ambientes. Jorge Castillo, presidente de los derechos humanos en Oruro, lamentó que en el gobierno del MAS se haya intentado dividir a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, apoyando a una paralela ilegalmente, y esperan que con el gobierno de Rodrigo Paz se recupere esos predios. De lo contrario, se considerará que Paz es de la misma línea del MAS. Más de 2 años que la Asamblea de Derechos Humanos ha sido tomada de manera violenta por grupos de choque del movimiento al socialismo, utilizando el paralelismo. El gobierno de Luis Arce Catacora, utilizando a la policía, ha tomado las instalaciones para proteger a esos grupos de choque y que actualmente ahora se encuentra bajo custodia policial. Si es que el gobierno no tome en cuenta esos aspectos, obviamente que vamos a entender que acá hay una especie de protección a esos grupos delincuenciales que han tomado instituciones como la Asamblea de Derechos Humanos en Bolivia. Asimismo, Castillo conminó al nuevo gobierno de respetar todos los derechos de los ciudadanos y principalmente exigió garantías para la libertad de expresión. Tiene que entender que la libertad de expresión, la libertad de opinión es la base fundamental de los ciudadanos para fortalecer la democracia. Para la hora del país, Fides Oruro. Pero también hay sectores que ya van advirtiendo al futuro gobierno sobre sus demandas o posiciones. Por ejemplo, una cooperativa aurífera ha advertido a Rodrigo Paz y a Edman Lara que no van a aceptar cargos improvisados en el sector de la minería. Muchas gracias, Nancy. El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz, Eloy Sirpa, lanzó una dura advertencia a los mandatarios electos Rodrigo Paz y Edman Lara. Dijo que no permitirán que, al estilo del MAS, pongan en la administración del Estado a gente por afinidad política y sin respetar la meritocracia. Según su plan de gobierno que han manifestado, esperamos ahora lo cumpla. Nosotros como sector productivo, como somos las cooperativas, vamos a exigir y hacer seguimiento para que dé cumplimiento. En primer lugar, vamos a exigir que nombre autoridades que conozcan de los sectores. Creo que en las anteriores gestiones, en casi 20 años, aprovechado de organizaciones sociales prácticamente, hemos visto cualquier tipo de autoridades. Y eso no vamos a permitir. Tiene que ser personas, especialmente en nuestro sector, como es el sector minero cooperativista, que sean autoridades lo que concierne ministerios de minería, viceministerios, el tema de combustible que nosotros atravesamos también, como es ANH, yacimientos. Además, el dirigente reveló que se reunió con el presidente electo Rodrigo Paz antes del balotaje electoral, en el que acordaron revisar sus demandas. Para la hora del país, Fides, La Paz. Ya vuelve la hora del país vespertino. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada
el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde... Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas, con Nancy Bacaflor. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano. Continuamos con La Hora del País Vespertino. CEDES reporta 8 casos positivos de la viruela del mono. Toda la información con Eric Dávila. Gracias. El Servicio Departamental de Salud decide intensificar la vigilancia epidemiológica tras el aumento a 8 casos positivos de la viruela del mono en los últimos días. De los casos positivos se informa que 6 de ellos son personas que tendrían patología de base, las cuales necesitan internación, mientras que los otros 2 se encuentran con aislamiento domiciliario por los siguientes 21 días. Esta enfermedad es una enfermedad infectocontagiosa que puede provocar grandes epidemias, que se puede convertir en un evento de salud pública de importancia internacional y por ello la Organización Mundial de la Salud ha declarado diferentes alertas con la aparición de esta enfermedad. Hoy Santa Cruz con 8 casos positivos, 6 de ellos son personas que tienen patología de base, 2 de ellos necesitaron internación debido a sus complicaciones y los otros 6 están en aislamiento domiciliario por 21 días con un control estricto de nuestro personal de salud diario de los pacientes para evitar complicaciones y también de los contactos para ver si es que estos no presentan alguna signo-sintomatología. Al ser una enfermedad
altamente infectocontagiosa, es de vigilancia diaria, y nuestras 4 redes de salud donde se han presentado casos están vigilando diariamente a los casos positivos y a los contactos. Para la hora del país, Fide Santa Cruz. Pero seguimos hablando de salud, pero ahora desde Tarija, porque se registra un segundo caso positivo de sarampión y la emergencia se activa en Yacuiba. Gracias, Nancy. Sí, es oficial. El director del Servicio Departamental de Salud, Nils Canzón, confirmó el segundo caso positivo de sarampión, esta vez en Yacuiba, donde hay poca importancia de los padres en vacunar a sus hijos. El 50% de la población no tendría el esquema completo. El segundo caso oficial de sarampión en el departamento es de un niño de 9 años en la ciudad de Yacuiba, y estamos muy preocupados en este caso especial porque Yacuiba para nosotros ahorita es un municipio considerado de riesgo, ya que es el municipio que tiene las tasas más bajas de vacunación y de cobertura de SDP en el departamento de Tarija. Y eso producto de muchos factores, ¿no? Lamentablemente la red, los mismos hospitales no han tenido todo el apoyo que se quisiera de parte lamentablemente del municipio y de otras entidades. Por lo tanto, nos está golpeando mucho. Nosotros estamos desplazando ya una comitiva a Yacuiba, está llegando también del país nacional para comenzar a trabajar. Y hace 2 meses nosotros estuvimos en Yacuiba y evidenciamos que teníamos, por ejemplo, en un solo barrio, detectamos 50 niños sin vacunas. Entonces para nosotros eso era grave. Ya toda una comisión del CEDES se fue rumbo al Chaco para indagar el origen de este segundo caso positivo de sarampión en el departamento de Tarija. Para la hora del país, Fides Tarija, 100% energía limpia. Cambiamos de tema informativo, volvemos a la ciudad de La Paz y nos trasladamos hasta el Legislativo, donde se ha originado hoy en horas de la tarde información acerca de la decisión de postergar, desplazar la elección del Contralor General del Estado. El Movimiento al Socialismo estaba pretendiendo tratar este tema en la sesión plenaria de la Asamblea, pero no ha logrado los suficientes votos, por lo tanto, el tema se ha trasladado a la próxima legislatura. Ahí tenemos la información con Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes. Y con el voto de 74 senadores y diputados, la Asamblea Legislativa ha determinado aplazar el tratamiento y la elección del Contralor General del Estado hasta la próxima legislatura. 136 asambleístas estuvieron presentes en la sesión de esta tarde, que debía elegir al Contralor General del Estado de una lista de 10 candidatos preseleccionados hace 2 años. Las declaraciones del vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca. Corrijo, se aplazó hasta la próxima legislatura el tratamiento del Contralor y Contralora. Se queda por aplazado el tratamiento de la elección hasta la próxima legislatura del Contralor o Contralora. Muchas gracias. La nueva Asamblea tiene en sus manos la elección del Contralor General del Estado y deberá resolver antes el cumplimiento de un amparo de un candidato que pide estar en la lista para la designación de esta autoridad. Para la hora del país, Fides La Paz. Ya vuelve la hora del país. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos
lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Abre tus oídos y tu mundo. El show es noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El show es noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Abre tus oídos y tu mundo. El show es noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El show es noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de... Continuamos con La Hora del País, vespertino. Son las 18:34 y Juanita Anzieta, que es la mano derecha, una persona de mucha confianza del expresidente Evo Morales, tiene alerta migratoria. No pudo salir del país para participar en un evento internacional. Carlos Mercado. Gracias, Juanita Anzieta no pudo salir del país. Una alerta migratoria, según sus declaraciones, por las movilizaciones pasadas, habría sido activada. Anzieta, quien es mano derecha de Evo Morales, estuvo a punto de dejar el país para trasladarse a un evento en Colombia de sectores sociales. Sin embargo, la alerta migratoria no lo permitió. Esta es la denuncia. Yo tengo una invitación a nivel internacional a un evento de los cumbre de los movimientos sociales en Colombia, donde yo me aproximo como corresponde a migración y sale la alerta migratoria por simplemente exigir un derecho que es de los bolivianos, es en las calles, en la lucha que hemos estado, por nada más aparece esa alerta migratoria. Quiero decir con claridad, ratificamos el 30 de septiembre en nuestro ampliado nacional, más bien pedimos que sean valientes, no solamente para los dirigentes, no más persecución o alertas migratorias. Esto tiene que ser a la justicia boliviana, quiero alertarlo para el gobierno y su entorno, quienes han estado en el gobierno, no se deben escapar del país.
Para la hora del país, Fides Cochabamba. Y los productores cocaleros decidieron reforzar la protección de Evo Morales en el Chapare ante el anuncio de una acusación formal. Y volvemos hasta Cochabamba junto a Carlos Mercado. Gracias. Tras conocerse la acusación formal contra Evo Morales, los productores de la hoja de coca del Chapare, su dirigencia del evismo, ha decidido reforzar la vigilia y protección en favor a Morales. Señalan que el objetivo es aprenderlo. Han anunciado que abogados van a asumir defensa de Evo Morales. Vicente Choque, quien es el dirigente del evismo, daba el siguiente detalle. Las amenazas continúan. El mismo fiscal, creo que hace minutos atrás, ha dado sus declaraciones que está esperando que la policía lo aprenda. Y eso no va a pasar. Y vamos a ser muy claros. Esta es una persecución política desde el gobierno planificado, planeado, por supuesto, para poder arrinconarnos principalmente a nuestro líder y así adueñarse del instrumento político. Lo ha logrado eso, pero no lo ha detenido ni lo ha matado. Y eso vamos a cuidarlo hasta el último día, por supuesto, de que se libere. Vamos a también defender en una comisión de un equipo jurídico que, por supuesto, va a hacer seguimiento, seguramente también va a informar cómo está el caso. Pero recalco una vez más, esa fiscal, por mediocre, se ha hecho despedir. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Son las 18:37. Establecemos contacto con Sandra Verdugués. Ella es responsable de la misión de observación electoral de la Alianza OCDE y Fundación Jubileo. Sandra, muy buenas noches. Bienvenida a Radio Fides para todo el país. Coméntanos, ustedes han entregado hoy día su informe al Tribunal Supremo Electoral. Quisiéramos que nos destaques las principales observaciones que ustedes, las más destacadas de la observación que realizaron el día domingo. Sí, muchas gracias por el espacio. Bueno, nosotros hemos entregado nuestro informe hoy al Tribunal Supremo Electoral, cumpliendo la normativa que señala que a las 48 horas después de la jornada se debe presentar un informe preliminar. Entre las observaciones más destacadas tenemos, por ejemplo, una conclusión sobre la capacitación a los jurados electorales. Hemos visto una ausencia de jurados, no hemos visto la misma presencia que en la primera vuelta, y lo hemos podido comprobar en la observación porque hubo una buena cantidad de mesas que funcionó solo con 3 jurados, que a momentos requirió el apoyo de delegados de organizaciones políticas, incluso para la solicitud del carnet de identidad a los electores, en fin. Eso nos demuestra que es importante que el órgano electoral, aunque ha mejorado mucho su trabajo en este aspecto, mejore pero los incentivos para los jurados electorales, para que quieran participar en la jornada electoral. Y hace falta una concientización de la importancia de su papel en la transparencia de cada una de las mesas. Finalmente son los únicos que están en las 34,000 mesas que funcionan que funcionaron en la jornada. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto que los tribunales electorales departamentales han informado de maneras diversas a la ciudadanía en las diferentes regiones, y nos hemos dado cuenta que hace falta algún protocolo de comunicación que uniforme la información oficial, y ya después la información puede adecuarse, la estrategia de información puede adecuarse a las necesidades regionales. Pero hemos visto un comportamiento dispar en este aspecto de los tribunales electorales departamentales. Entre otras observaciones, también hemos visto que ha mejorado el flujo de votación en las mesas, ha sido más ordenada, pero todavía los jurados requieren esfuerzo, ¿no?, para cumplir su papel. Esas, digamos, que pueden ser algunas de las de las observaciones, y en otra recomendación está también la calidad de la información que el órgano electoral debe tener en temas como el CIREPRE, por ejemplo. Hemos visto que
y incluso lo habíamos recomendado previamente al Tribunal Supremo, que la información sobre el CIREPRE debía ser muy incisiva, muy insistente, recalcando a la ciudadanía que la información es preliminar, que los resultados son preliminares, porque habíamos advertido que podían suceder conflictos como algunos que estamos viendo ahora. Entonces es necesario que esta herramienta sea muy bien informada a la ciudadanía. Sandra, precisamente sobre eso ya me queda claro, sobre las observaciones que han realizado y también algunas recomendaciones, pero ante las voces que van emergiendo sobre, por ejemplo, que hubiera habido un cambio en la disposición al momento de llenar las papeletas, ¿cómo ustedes han visto? ¿Ustedes recibieron alguna observación, alguna irregularidad? ¿En realidad ustedes han detectado en la observación alguna irregularidad? No hemos detectado ninguna irregularidad. Lo que sí hemos recibido son reportes de nuestros observadores de que había dificultades en el envío de las actas de parte de los operadores del CIREPRE, de Cochabamba, Pando, Tarija. Hemos recibido entre las 5 y 5:30 más o menos reportes de que estaban teniendo dificultades los operadores para enviar las actas, pero pasó ese periodo de tiempo y luego se normalizó y ya nos informaron que empezaron a enviar las actas con normalidad. Ese es el reporte que nosotros tenemos de nuestros observadores y creo que no hemos recibido ninguna denuncia de irregularidad. En términos generales y de manera precisa, Sandra, ustedes como observación, como misión de observación electoral, ¿creen que ha sido un proceso transparente el del 19 de octubre? Por lo que hemos recibido de reportes de nuestros observadores, sí podemos afirmar que ha sido un proceso transparente. No hemos recibido ninguna información sobre conflictos, sobre irregularidades. Sí, digamos, sobre problemas en algunos casos de llenado del acta, como sucede siempre. Hay que tomar en cuenta que el mismo órgano electoral señaló que no logró cubrir con la capacitación a la mayoría de los jurados. Entonces, probablemente por esto se registraron estas dificultades en el llenado de actas, pero son detalles que no han logrado empañar la jornada y que se fueron superando con la intervención de los notarios. Entonces no hemos anotado nada que nos indique una irregularidad. Sandra, te agradezco muchísimo. Será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias, Nancy. Buenas noches. Muchísimas gracias. Era Sandra Verdugués, responsable de la misión de observación electoral de la Alianza OCDE y Fundación Jubileo. Nos vamos a ir a una pausa y cuando retornemos, los detalles sobre la declaración del fiscal general que ha negado que la exfiscal Gutiérrez en Tarija haya sido alejada por el caso Evo Morales. Enseguida volvemos. Ya vuelve la hora del país vespertino. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM.
Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La Hora del País Vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. Continuamos con La Hora del País Vespertino. La información anunciada, el fiscal general del Estado ha negado que la exfiscal Sandra Gutiérrez haya sido alejada del cargo debido al caso Evo Morales. Vamos con la información de Edwin Urizar. Gracias, Nancy. Buenas tardes a todo el país. El fiscal general del Estado en conferencia de prensa ha confirmado que el proceso contra Evo Morales en la acusación formal que ha presentado el Ministerio Público continúa su curso a pesar del cambio repentino de autoridad de la Fiscalía Departamental en Tarija, que no tiene nada que ver con este proceso, asegura Roger Mariaca Montenegro. Escuchemos su palabra. Entonces no tiene nada que ver con la acusación formal que se ha presentado en contra de esta persona en un tribunal de justicia en el departamento de Tarija. Dicha acusación formal va a seguir su conducto regular como un proceso más que se tiene dentro de lo que ya es una etapa de juicio. Tenemos la unidad de litigación en todas las fiscalías departamentales y seguramente ellos van a asumir la conducción del proceso. Esto que quede claro, la acusación formal ha sido presentada, se va a continuar con el procedimiento, seguramente el tribunal o juzgado de sentencia que radique dicho proceso penal va a notificar a las partes para que puedan presentar sus pruebas tanto de cargo como de descargo. Para La Hora del País, Loyola Fide Sucre. Nos quedamos con Edwin Urizar para que ahora nos pueda informar sobre la palabra del Tribunal Supremo de Justicia en torno a este mismo caso Evo Morales. Muchas gracias, Nancy. Buenas tardes a todo el país. Tras la presentación de la acusación formal contra Evo Morales, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha comprometido un seguimiento en este caso, sin embargo, sin dejar de lado otros casos similares contra otras personas. Pero además ha criticado duramente el accionar de la policía al no lograr ejecutar la orden de aprehensión contra esta persona. Estas son las palabras del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo. Por eso le digo, o sea, hay que cumplir cada uno su tarea. Nosotros como órgano judicial cumplimos nuestra tarea, se disponen a través de los jueces la correspondiente rebeldía, las órdenes de aprehensión, pero en este caso quien ejecuta es la policía boliviana, entonces la policía tiene que cumplir su rol y aplicar la ley de manera pareja para todos los ciudadanos. Doctor, a propósito, y entre tanto Evo Morales ya tiene una acusación formal. Sí, eso me estaba enterando hace un momento, es una situación que le correspondía al Ministerio Público presentar la acusación formal, a partir de ello se tiene que dictar autoapertura de juicio. Nosotros vamos a dejar que el proceso siga corriendo su curso conforme a procedimiento a través de un tribunal de sentencia y estaremos a la expectativa pendiente, ¿no?, de lo que vaya a suceder. Para La Hora del País, Loyola Fide Sucre. Y escuche bien esta información, enviaron a la cárcel a un joven de 23 años en posesión de una cantidad impresionante de dinero, con casi 2 millones de bolivianos cuando estaba a punto de viajar a Trinidad. Apolinar Paco tiene todos los detalles. Apolinar, voy contigo. Gracias, buenas tardes. Y un joven de 23 años de edad fue remitido a la cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito al haber sido aprehendido en el aeropuerto del Alto
en poder de 1.900.000 bolivianos cuando se aprestaba a viajar a la ciudad de Trinidad Beni. Así lo ha reportado el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres. Este joven, en su declaración ante la fiscalía, ha manifestado que este dinero pertenecía a una cooperativa minera, situación que no ha sido sustentada en la audiencia de medidas cautelares. Donde se ha podido aprender a una persona de 23 años de edad en el aeropuerto cuando se pretendía viajar exclusivamente a Trinidad. Él mismo ha sido encontrado con un monto de 1.900.000 bolivianos, quien no ha podido justificar al momento de la intervención policial y justificar. Lo único que mencionaba que pertenecería ese dinero a una empresa minera, el cual tenía la finalidad de comprar oro. Debemos referir que efectivamente la Policía Boliviana y el Ministerio Público ha podido colectar elementos de convicción suficientes y ha procedido a la imputación formal de este ciudadano por el delito de enriquecimiento ilícito. Es por esa situación que la autoridad jurisdiccional ha dado por bien hecho la probabilidad de autoría demostrado por los elementos de convicción que ha sustentado la imputación formal, y es así que la autoridad jurisdiccional ha dispuesto la detención preventiva de este ciudadano por el plazo de 4 meses en el penal de San Pedro. Referir que... Para la hora del país, Fides La Paz. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgarten, ha reaparecido y se abstiene a declarar ante la Fiscalía por el caso contrabando. Ahí está Eric Dávila con el informe. Tras anularse la orden de aprehensión contra el presidente de YPFB, Armin Dorgarten, la Fiscalía de Yacuiba le tomó su declaración informativa en esta jornada, donde el encargado de la investigación reveló que el presidente de la estatal petrolera se abstuvo a declarar por el delito de supuesto contrabando que se le sigue. Ante ello, el Ministerio Público analizará para confirmar o descartar si es que se le cita nuevamente. La Comisión de Fiscales de Yacuiba que lleva a cabo estas investigaciones con el objetivo de tomarle la declaración informativa en calidad de denunciado al señor Armin Dorgarten dentro de las investigaciones por el delito que ha sido calificado. Claro, se abstuvo. Sí, dentro de los derechos que él tiene, se acogió al derecho al silencio, esto en cumplimiento a la acción de libertad que resolvió el juez de sentencia penal cuarto de esta ciudad, concediendo la misma, dejó sin efecto la resolución de aprehensión. Y el Ministerio Público, tomando en cuenta esa resolución, ha ordenado su citación y se le ha tomado su declaración y él se abstuvo de declarar. Por su parte, Armin Dorgarten asegurando que no cometió ningún delito y que las pruebas demostrarán su inocencia. Con esta denuncia en su contra, no tiene sentido, claramente es una exportación de gas natural, el gas natural no lo podríamos contrabandear, lo tenemos que contrabandear en globos, o sea, eso va por ducto, no tiene sentido, no es contrabando de combustible, es contrabando de gas natural, lo que están diciendo. La NH se manifestó, la aduana se manifestó, simplemente hicimos referencia a los decretos supremos y a las notas que tenemos. Argumento jurídico. Para la hora del país, Fides Santa Cruz. Ya vuelve la hora del país. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo,
de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas. Continuamos con La Hora del País Vespertino. Según el ex viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, con Tuto Quiroga se va el último líder tradicional de la derecha y advierte que tendrá que venir un recambio para ganarse la confianza de la población. Johnny Sarabia, en el detalle. Gracias, Nancy. Con la derrota de Jorge Tuto Quiroga Ramírez en las últimas elecciones generales, ha concluido prácticamente el último ciclo de líderes históricos de la derecha, según ha manifestado el ex viceministro de Medio Ambiente en Bolivia, Magín Herrera López. A tiempo de lamentar que sus seguidores no acepten todavía la derrota e insistan en que hubo fraude electoral, el ex viceministro considera que lo que tiene que venir para la derecha es un recambio generacional para tratar de volverse a ganar la confianza de la población. Esos son ya comentarios totalmente ajenos a la legalidad, porque Oscar Hassan Teufel ha afirmado de que todo el proceso electoral ha sido totalmente normal, los veedores internacionales ya han dado fe, entonces estos comentarios están por demás antojadizas también, ¿no? del gran perdedor, que en ese caso es Tuto Quiroga, y creo que se despidió de la vida política. Tendría que haber otros líderes nuevos de la derecha para que seguramente en el futuro sigan llevando, porque hasta aquí no pudieron llegar más de 20 años. Con estos 5 años más serán 25 años, por lo tanto tendría que ser otro ciclo para la ultraderecha boliviana. Para La Hora del País, Fides Oruro. Nos vamos hasta Potosí. El alcalde interino de este municipio exigirá al nuevo gobierno de Rodrigo Paz cumplir su propuesta de la redistribución 50-50 para iniciar obras en estos municipios que están disminuidos de recursos económicos. Diego Quispe. Gracias, Nancy. Waldo Porce, el alcalde interino de Potosí, manifestó que ejercerá presión al nuevo gobierno para que cumpla su compromiso de distribuir el 50% de presupuesto. Esta exigencia surge a la necesidad de enfrentar una situación muy árgida en Potosí con el tema económico y de combustible, y también asegurar la continuidad y dar inicio a nuevas obras. Todos los compromisos que ha asumido en su campaña puedan ser cumplidos, ¿no? Básicamente, número uno, el tema económico. Estamos viviendo una situación muy álgida en el tema económico, tema combustible y otros temas, ¿no? que en su campaña se ha comprometido. Pero también nosotros como gobierno municipal tenemos luego de exigir el compromiso que él hizo a las entidades descentralizadas del gobierno. El gobierno central tiene un presupuesto, y de este presupuesto, por el momento, es que se reparte el 15% solamente a lo que son las entidades descentralizadas, como es la gobernación, la alcaldía y las universidades. Pero en esta campaña es el 50-50, ¿no? Esperemos de que este compromiso se cumpla, porque nosotros como municipio ya necesitamos generar o tener más presupuesto para la ejecución de obras en las alcaldías, ¿no? Así es, luego de que pueda dar solución al tema económico y al tema de la canasta familiar, inclusive nosotros vamos a exigir como municipios de que este compromiso sea cumplido del 50-50. Para La Hora del País, Fides Potosí. Nosotros ponemos punto final, solamente 2 datos. Uno, que Cochabamba está al 99,59 del cierre de cómputo. Faltan, entendemos, unas maletas del territorio indígena Tipnis, por lo tanto están a la espera de esas maletas electorales. Y por otro lado, decir que según vocerías del Partido Demócrata Cristiano, la posesión de Rodrigo Paz y también de Edman Lara sería en La Paz y no en la ciudad capital de Bolivia, Sucre. Nos despedimos, un gran abrazo, que tengan un buen descanso. Buenas noches. Radio Fides presenta.